La estructura del acto jurídico. Hablemos de la estructura del acto jurídico. Toda persona tiene una estructura. Toda persona. Nosotros, ¿cómo nos sostenemos así? Por nuestro sistema óseo. El sistema óseo. Aparte de los músculos, etc. Entonces, cualquier ser, para que exista, debe tener una estructura. Incluso hasta el Estado peruano tiene su estructura. Y el acto jurídico no va a ser ajeno a esa figura. El acto jurídico tiene una estructura. ¿Por qué tiene una estructura? Porque hay elementos, en el acto jurídico, hay elementos que van a servir de soporte a esta figura del acto jurídico. De soporte. Son elementos que van a dar vida, van a dar vigencia a este acto jurídico. Ahora, los elementos están en función a su carácter básico, elemental, esencial, o también está en función como elementos que son agregados, ¿no? Pero que no son esenciales. Entonces, la estructura del acto jurídico, ese basamento del acto jurídico, ese soporte del acto jurídico, está conformado por elementos. Por elementos. Entonces tenemos la estructura del acto jurídico conformado por los siguientes elementos. Elementos esenciales, essentiality negoti, en latín. Los elementos esenciales se subdividen en dos: elementos esenciales de carácter general y elementos esenciales de carácter especial. Los elementos esenciales, repito, se dividen en elementos esenciales de carácter general y elementos esenciales de carácter especial. También tenemos los elementos naturales, que se refiere en latín a naturalia negoti, negoti de negocio, naturalia de natural. Y también tenemos a los elementos accidentales. Los elementos accidentales, conocidos como, en latín, accidentalia negoti. Accidentalia negoti. Los elementos accidentales, ¿qué vienen a ser propiamente? Las modalidades del acto jurídico. Y puede ser la condición, el plazo o el cargo modo. ¿Está bien? Desarrollemos, porque si no, esto sería una clase retórica, ¿no? Sería una clase de puros subtítulos. Claro, en las diapositivas están los subtítulos, pero nosotros en clase estamos desarrollando cada uno de ellos. A ver, se ha dicho que la estructura del acto jurídico es el basamento, es el soporte del acto jurídico. Todo acto jurídico debe contar con elementos esenciales, básico, elemental. Si no hay elemento esencial, si le falta uno de ellos al acto jurídico, es nulo. Todo acto jurídico debe contar con elementos esenciales. Son básicos, imprescindibles. Ahora, los elementos esenciales se subdividen en dos: de carácter general y de carácter especial. Los elementos esenciales se subdividen en dos categorías: de carácter general y de carácter especial. Vamos a ver los elementos esenciales, ¿está bien? De carácter general. Los elementos esenciales de carácter general son aquellos imprescindibles con las cuales todos los actos jurídicos deben contar. O sea, los actos jurídicos son aquellos que llevan consigo todos los elementos esenciales. Si falta uno, ese acto jurídico es nulo, porque los elementos esenciales son concurrentes. ¿Cuáles serán los elementos esenciales de carácter general? La manifestación de voluntad. Tendremos la capacidad. Tendremos el objeto. Tenemos la finalidad. Y por último tendremos la forma.
aclaro y preciso que esta es la clasificación de la estructura tradicional de los actos jurídicos, porque hay otra clasificación en base a presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me inclino por esto, de la más simple, la más didáctica y la más práctica. Entonces, volviendo al tema, los elementos esenciales de carácter general: manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad y forma. ¿Dónde están todos ellos? Ellos están donde todos estos están en el artículo 140 del Código Civil. ¿Y qué vienen a ser aquellos que están consignados en el artículo 140? Los requisitos de validez. Claro. ¿Puede haber un acto jurídico sin objeto? ¿Puede haber un acto jurídico cuyo fin sea ilícito? ¿Puede haber un acto jurídico que le falte manifestación de voluntad? ¿Puede haber un acto jurídico que sea practicado por una persona absolutamente incapaz, que no se dé cuenta de lo que hace? Es nulo. Por eso los elementos esenciales de carácter general son aquellos, repito: manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad, forma. Todos ellos consignados en el artículo 140 del Código Civil y más conocidos como requisitos de validez. ¿Está bien? Ahora, repito, estos requisitos son concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Hay que dar todo, ¿no? Todos. Si falta uno, ya fue el acto jurídico. Nulo, ni anulable, nulo. Es que se fundan en cuestiones de interés público, se fundan en cuestiones de interés que es superior. Si hay dolo en ese acto jurídico, o sea, es ilícito, es nulo. ¿Dolo? No. Si hay dolo, ya no es causal de nulidad, es causal de anulabilidad, porque el dolo es un vicio de la voluntad, y los vicios de la voluntad solamente dan lugar a la anulabilidad, mientras que el fin ilícito da lugar a la nulidad. ¿En qué caso, ejemplo, sería ilícito? Cuando tú celebres un acto jurídico que esté contrario a la ley. Ejemplo, doctor. ¿Qué pasaría si celebramos un contrato? ¿Qué pasaría si celebramos un contrato de prestación de servicios, donde yo te contrato para que vendas droga afuera y me trae las ganancias y yo te doy tu parte? ¿Sería la buena costumbre? No. Tú estás comercializando droga. Ese acto jurídico tiene un fin ilícito. Y si tiene un fin ilícito, lleva consigo una causal de nulidad absoluta. ¿Das cuenta? Distinto sería que exista dolo. El dolo es causal de anulabilidad. O sea, ¿y qué pasaría si se firma un contrato con la finalidad de estafar a otra persona? Ahí habría dolo, pues. Dolo, claro. Dolo. ¿Por qué? Porque tú estás engañando, o a ti te están engañando. Te están engañando. Es una situación que se está presentando que es de tal magnitud que tú caes en un error provocado. Aparentemente lo que estás haciendo es algo lícito, y para ti estás haciendo lícito, para ti es lícito, pero lo que pasa es que el otro te está engañando, y producto de ese engaño sales perjudicado. No es nulo, es anulable. Es anulable. Entonces, estos vendrían a ser los elementos esenciales de carácter general. Pero hay actos jurídicos que no solamente tienen los elementos esenciales de carácter general, sino adicionalmente debe haber otros elementos. ¿Cuáles son los elementos de carácter especial? No sería complemento. No es más que un complemento, es algo adicional para que sea válido. De carácter especial. ¿A esto cómo se le denomina? Elementos constitutivos del acto jurídico. A los elementos esenciales de carácter especial se denomina elementos constitutivos del acto jurídico.
Expliquemos. El acto jurídico cumple con los requisitos de validez, pero es un acto jurídico que aparte de ello requiere requisitos adicionales. Y esos requisitos adicionales, ¿qué vienen a ser? Elementos esenciales de carácter especial. ¿Por qué se llaman elementos esenciales de carácter especial? Porque son inherentes, son intrínsecos solamente a determinados actos jurídicos. Hay actos jurídicos que, aparte de llevar consigo los elementos esenciales de carácter general, deben llevar también los elementos de carácter especial. Elementos esenciales de carácter especial. Por eso se dice que son inherentes propios de ese acto jurídico. Por eso los elementos esenciales de carácter especial cumplen dos finalidades. Primero, son inherentes a determinadas figuras, son inherentes a determinados supuestos, y dos, cumplen una función diferenciadora. ¿Cuál es la función diferenciadora? Que esos elementos esenciales de carácter especial que permiten diferenciar un acto jurídico respecto de otros u otros. Ese acto jurídico tiene sus elementos de carácter general, perfecto, pero adicionalmente debe cumplir con los elementos esenciales de carácter especial. Y recién suceda ello, estaremos frente a un acto jurídico completo e íntegro. ¿Está bien? Vamos a citar un ejemplo. Un ejemplo, a ver. A ver, José. La compra-venta. Es un contrato. La compra-venta es un contrato. ¿Está bien? Ahí ya hemos visto la diferencia entre un acto jurídico y un contrato. Para que sea válido un contrato, ¿qué se requiere? Que lleve manifestación de voluntad, que emerja de un sujeto capaz, que tenga un objeto, que tenga un fin lícito y tenga una forma prescrita. Pero en la compraventa, aparte de esos requisitos o elementos de carácter general, ¿qué se requiere? La existencia de un bien. ¿Y qué más? En toda compraventa tiene que haber un bien. Ya, pero ya está el bien, pues. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama el pago? Precio. Precio. Entonces, si en una compraventa, para que sea válido, debe reunir todos los requisitos de validez, pero adicionalmente la compraventa debe contar con los elementos esenciales de carácter especial, el bien y el precio. Estos dos elementos, ¿qué traen consigo? Que la compraventa se diferencia de los demás actos o contratos, de los demás actos jurídicos o contratos. Se diferencia del arrendamiento, se diferencia de otras figuras. Entonces, el bien y el precio serán elementos esenciales de carácter especial. A ver, José, el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato. ¿Sí? Es un contrato. El arrendamiento, ¿qué debe contar? Con los elementos esenciales de carácter general. Pero adicionalmente, ¿qué tiene que haber en un arrendamiento? El bien, muy bien. ¿Qué se está arrendando? La renta, que es importante. ¿Otro? No, ya se supone que va con la entrega del bien. Plazo. Entonces, en el arrendamiento tenemos los elementos esenciales de carácter general: manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad, forma. Perfecto. Pero adicionalmente, ¿qué se requiere? Un bien, que existe una renta mensual y un plazo.
¿Esto qué vendrá a ser? Estos tres. Carácter especial. Los elementos esenciales de carácter especial. ¿Por qué se dice que son elementos esenciales de carácter especial? Porque solamente son inherentes a determinados actos jurídicos, no a todos. Y segundo, cumplen una función diferenciadora. ¿Qué permite? Que estos tres elementos, por ejemplo, diferencian al arrendamiento de la compra-venta, de la permuta, del suministro, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad de los elementos esenciales de carácter especial. Perfecto. Sigamos. ¿Qué son los elementos naturales? Los elementos naturales son aquellos que fluyen, emergen, se derivan de la misma naturaleza del acto jurídico. No ha habido necesidad de incluir en el documento que contiene el acto jurídico. No ha habido necesidad. Y la omisión incluso puede, por mandato de la norma imperativa, traer su exigibilidad. Entonces, repito, los elementos naturales son aquellos que se derivan de la misma naturaleza del acto jurídico. Las partes previnieron en buena hora, las partes establecieron qué clase de elementos naturales se van a derivar en buena hora, pero, si no lo hubieran hecho, igual. Los elementos naturales serán previstos por la ley. Claro, repito entonces, ¿qué son los elementos naturales? Son aquellos que fluyen, se derivan, emergen de la misma naturaleza del acto jurídico. A ver, un ejemplo. A ver, Luis. José, perdón, el mutuo. Préstamo. Mutuante. Mutuatario. Mutuatario. ¿Qué hace el mutuante? Le presta dinero. El mutuante le dice al el mutuatario le dice al mutuante: préstame dinero, tú tienes dinero. El mutuante le dice: perfecto, te presto, e incluso yo soy buena gente, te presto sin intereses. Y efectivamente, el mutuante le entrega los $100,000 al mutuatario. Pero encima, ¿qué le dice al mutuante? Te estoy prestando por un año. Vence el año y devuélveme los $100,000 nada más. No te va a cobrar intereses. Va a ser un mutuo sin intereses. ¿Ya? Se da el caso, el mutuante entrega los $100,000, el mutuatario se va happy. Vence el año y el mutuatario no se aparece. No devuelve todavía los $100,000. Al mes se aparece el mutuatario, que es el deudor, y le dice: ¿sabes qué, mutuante? Aquí está tus $100,000. Después de 2 meses, lo que me has prestado te estoy devolviendo. Pregunto: ¿el mutuante tendrá derecho a exigir algo si después de 2 meses le están devolviendo su dinero? Pero más que indemnización, ¿qué pedirá? Intereses. Pedirá intereses. Pero el mutuatario le dirá: pues,
pero ¿cómo te voy a pagar intereses si tú me prestaste el dinero sin intereses? Pero el mutuante, ¿qué le dirá? Yo te presté por un año y por ese año tú no me pagaste ni estabas obligado a pagarme los intereses, pero sí estabas obligado a devolverme el bien. Tú me estás devolviendo el dinero, después de 2 meses. Por esos 2 meses el mutuante le dice al mutuatario, me tienes que pagar los intereses. Pero el mutuatario puede replicar, va a decir, ¿cómo te voy a pagar los intereses si inicialmente convenimos en que el préstamo iba a ser sin intereses? Entonces, ¿cuál será la respuesta del mutuante? Un momentito, como señalé, ¿no? Yo te presté por el año sin intereses, pero como te estás demorando 2 meses, me tienes que pagar intereses. Entonces el mutuatario le dirá, pero no se ha señalado. Ahí viene por el detalle. Si no se ha señalado, no hay problema, porque ha pasado 2 años desde el vencimiento del plazo, pero 2 meses, ha pasado 2 meses desde el vencimiento del plazo, y por esos 2 meses me tienes que pagar los intereses. Entonces el mutuatario le replicará, también le dirá, pero ¿cómo te voy a pagar intereses si eso no se ha previsto en el contrato, en el acto jurídico? Entonces, ¿qué señalará el mutuante y dejará en claro? El hecho de que no se señale no quiere decir que estás eximido de obligación. Tú tienes que pagar esa obligación, porque la ley incluso te exige. Entonces acá viene la explicación. Ese mutuo por su propio contexto, ese mutuo está desplegando algún efecto. Los intereses. Pero ese efecto es porque las partes no previnieron, pero mientras duró el mutuo. Pero una vez vencido, sí se generan intereses. Todos los intereses, ¿qué vendrán a ser? ¿Qué clase de elemento, José? Un elemento natural del acto jurídico. Claro, ¿por qué natural? Fluye, se deriva de la misma naturaleza del acto jurídico. No hay necesidad que hayan sido consignados por las partes. Son los elementos accidentales. Los elementos accidentales son conocidos como las modalidades del acto jurídico. Son también conocidos como las modalidades del acto jurídico. ¿Y cómo se dividen? Condición, plazo y cargo modo. Eso creo que la vez pasada teníamos visto en contratos, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades? 3. Las modalidades del acto jurídico son 3. La condición, plazo, cargo modo. ¿Está bien? ¿Qué son los elementos accidentales? Son aquellos elementos que no forman parte de la esencia, ni son elementos que fluyen del acto jurídico. O sea, no forman parte de la esencia, no forman parte de los elementos esenciales, tampoco fluyen, se derivan de la misma naturaleza. Los elementos accidentales son aquellos insertados, agregados por las partes a determinado acto jurídico. Y siempre y cuando lo permita su naturaleza, siempre y cuando permita su naturaleza estructural del acto jurídico. Entonces, repito, los elementos accidentales son aquellos que no forman parte de la esencia del acto jurídico, ni tampoco emergen o se derivan de la misma naturaleza del acto jurídico o contrato, sino los elementos accidentales son aquellos que fluyen. Son los llamados candados que usted dice, digamos. Claro. Son elementos que se agregan. Son elementos que a determinados actos jurídicos tú lo agregas, pero siempre y cuando ese acto jurídico lo permita, porque hay actos jurídicos que no están sujetos a ninguna condición. ¿Está bien?
Entonces, los elementos accidentales son agregados que las partes hacen al acto jurídico siempre y cuando éste lo permita. Hay actos jurídicos que no permiten elementos accidentales. Hay actos jurídicos que no están sujetos a ningún elemento accidental. José, el reconocimiento de un hijo es un acto jurídico. El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico. Tú a ese reconocimiento puedes insertarle una condición. Yo podría decir, hijo, te reconozco. Eres un hijo extramatrimonial, te reconozco. Pero no quiero tener problemas con mi cónyuge, con mis hijos. Te reconozco, pero eso sí, cuando yo muera no vas a heredar mis bienes. ¿Es factible o no? Es imposible, porque no se puede privar del derecho a heredar a una persona, y encima es su hijo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? No habría, digamos, elementos accidentales. No, ese acto jurídico no va a llevar elementos accidentales, porque su naturaleza no lo permite, lo prohíbe. En la clasificación de los actos jurídicos, tenemos los actos jurídicos puros y los actos jurídicos modales. Hay actos jurídicos puros y hay actos jurídicos modales. Puros no admiten la inserción de ninguna modalidad. En los actos puros no se agrega ninguna modalidad. No está sujeto a ninguna condición, ningún plazo, ningún cargo o modo. No está permitido ninguna modalidad. Mientras que en los actos jurídicos modales sí. En los actos jurídicos modales sí es permitido las famosas modalidades. ¿Y en esa modalidad tienen que estar las tres? No. ¿O una de ellas puede estar? Una de ellas. ¿O dos? O dos también. Pero no las tres juntas. No necesariamente. Claro, podría, sí, claro. Podría ser, pero dependiendo, pues. Si tú quieres agregar el cargo modo, solamente tendrías que agregar a un acto jurídico intervimos, como es la donación. A una donación nomás tú le agregas un cargo modo. Y ahí de paso le agregas el plazo y una condición. En el caso de donaciones. La donación. Pero a una compra-venta tú le agregas la condición, le agregas el plazo. Pero jamás vas a agregar esto. Porque la compra-venta solamente se aplica a los actos jurídicos onerosos. Volviendo a este tema. Los actos jurídicos puros no admiten la inserción de ninguna modalidad. Los actos jurídicos modales sí. Un acto jurídico puede estar sujeto a una condición, a un plazo o a un cargo o modo. ¿Qué es la condición? Es un hecho futuro e incierto. ¿Por qué es un hecho futuro la condición? Porque está en función al tiempo, está en función a el tiempo, lo que va a suceder o no. Y es incierto, ¿por qué? Porque la condición puede o no suceder, puede o no darse. ¿El plazo qué viene a ser? El plazo también es un hecho futuro. Pero cierto. El plazo es un hecho futuro, pero cierto. Por eso se dice que el plazo es un hecho de necesaria realización. El plazo sí o sí va a cumplir, va a vencerse. Solamente ¿quiénes llevan elementos accidentales? Los actos jurídicos modales. Y siempre y cuando permita su naturaleza. Entonces, los elementos accidentales son aquellos que los celebrantes le insertan, le agregan al acto jurídico. Le agregan, le insertan.